Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a analizar a continuación lo que ha dicho en la presentación de su gestión Rafael López Aliaga, el alcalde de Lima. Bueno, ha sorprendido a todos porque ha mencionado que ya no va a anular los peajes, como había prometido en su campaña, si ustedes recordarán, sino que los va a renegociar. Pero antes de analizar este tema, vamos a escucharlo. Sí, respecto a los contratos, ya tenemos opiniones legales respecto a qué hacer. Hay todo un tema de rutas alternas que vamos a trabajar. Nos sentaremos a negociar con los actuales concesionarios que lamentablemente han ganado laudos a nivel internacional en contra de la población de Lima, más aún sabiendo que los concesionarios están manchados de corrupción. Bueno, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha hablado de que los funcionarios están llenos de corrupción. Vamos a analizar el tema de fondo porque se puede interpretar de varias formas. A ver si esto era posible, lo que él prometió en campaña, ¿no? De anular los peajes, de ahora cambiar de versión y decir renegociarlos. Estamos con el abogado especialista Alfredo Gular, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mucho gusto. Usted recordará perfectamente las promesas de campaña de Rafael López Aliaga y una de ellas era que iba a anular los peajes. Hoy anuncia una renegociación. ¿Es esto posible? ¿Se podría haber anulado? ¿No se podría haber anulado? ¿Rafael López Aliaga se dio cuenta? ¿Qué pasó? ¿Qué pudo haber pasado? Bueno, los peajes que se cobran son consecuencia de la existencia de contratos. Si son contratos celebrados con concesionarios, esos concesionarios tienen el derecho a cobrar en base a lo que dice el contrato, y los contratos en principio son ley entre las partes, incluida la municipalidad y los inversionistas, ¿no? Entonces, no se puede modificar un contrato unilateralmente. Modificar un contrato o dejarlo sin efecto implica seguir un procedimiento legal. Usualmente en estos contratos hay una cláusula arbitral, tiene que irse a un arbitraje, y efectivamente, como dice el señor López Aliaga en su declaración, han existido ya laudos que han señalado que estos contratos tienen que respetarse y honrarse, y en consecuencia no hay forma de modificarlos unilateralmente. O uno va a un arbitraje a discutir lo que se dijo en el contrato, o uno acepta, digamos, lo que el contrato dice, en cuyo caso sí es viable una renegociación. Es decir, las partes siempre se pueden sentar, como en cualquier contrato, a conversar, y siempre pueden, a través de un acuerdo, modificar el contrato. Efectivamente, sus expresiones previas durante la campaña de que iba a anular los peajes, creo que cualquier persona que conoce el marco legal sabe, no se puede hacer unilateralmente. Él tendría que ir a un arbitraje para eso. Y efectivamente lo que ha ocurrido en algunos de los casos que se ha discutido, entiendo, yo he participado particularmente en uno como experto legal en uno de los casos, ha sido precisamente que uno de los laudos que se ha dado ha sido precisamente decir que el contrato no se puede modificar y que tiene que honrarse lo que se dijo en el contrato. Ahora, para la renegociación se necesita la autorización, o mejor dicho, la venia de ambas partes. Las concesionarias van a querer renegociar después de que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se haya referido a ellas como que están llenas de corrupción. ¿Van a querer sentarse a ceder? Eh, a ver, lo que pasa es que esto depende de la situación de cada concesionario, ¿no? Yo no sé realmente, como en cualquier contrato, depende de lo que las partes acepten o no. Claro, si hay una discusión sobre posibles actos de corrupción, que entiendo es a lo que se refiere el señor López Aliaga, y que es un asunto que entiendo también se ha discutido, por lo menos en los casos que se conocen, que existen actualmente. Bueno, eso es un asunto que las partes tendrán que sentarse a discutir. No creo que per se el hecho de que diga que están manchadas con corrupción
signifique que las partes se van a negar a renegociar, ¿no? Esas son dos cosas distintas. De hecho, hasta donde yo sé, han habido cambios, adendas, actas, varios contratos que ha celebrado el Estado, donde se ha discutido que hay corrupción, pero que finalmente se han llegado a acuerdos. Entonces, la verdad, no veo que eso sea un obstáculo en sí mismo. Vamos a ver en los términos que se renegocia. Evidentemente, la renegociación depende no solo de aspectos legales, sino depende también de la buena predisposición o no de las partes. Y claro, si yo ataco a la otra parte, pues, quizás su predisposición sea menor, pero eso tendrá que verse caso por caso. Claro, en todo caso, la concesionaria podría decir, no quiero renegociar y cerrar ahí la discusión. Podría negarse de plano. Teóricamente, sí, teóricamente puede. Ahora, depende mucho de lo que diga el contrato. Usualmente, y acá estoy hablando de manera genérica, estos contratos tienen previsto cláusulas que dicen que pueden haber discrepancias entre las partes y en caso que haya discrepancia, antes de irse a un arbitraje, tienen que abrirse un periodo de negociación, ¿no? Lo que llaman un cool-off period, un periodo de conversar para bajar o calmar los ánimos, digamos, y tratar de evitar un arbitraje. Entonces, de alguna manera, si uno gatilla posible conflicto, le dice, mire, yo creo que esto tiene que cambiarse, y el otro le dice, según el contrato no, y el otro le dice, según el contrato sí, bueno, sí, podría abrirse un periodo de renegociación contemplado en el contrato. O puede no recurrirse al mecanismo contractual, simplemente se levanta el teléfono, se llama y se dice, mira, quisiera conversar contigo, y se sientan a conversar. Los dos caminos están abiertos. Hay una forma contemplada en el contrato de renegociación, usualmente, depende de cada contrato, y hay también el camino normal, o lo que pasa cuando el inquilino le toca la puerta al propietario y le dice quiero renegociar, igual el Estado puede, la municipalidad puede tocar la puerta al concesionario y decirle quiero renegociar. ¿Y cuánto tiempo puede durar este proceso de renegociación? Depende de lo que se renegocie. Yo he visto renegociaciones que han durado un día y renegociaciones que han durado años. Depende un poco de lo que ocurra. En el caso de la renegociación de las que le hablo, que está contemplada en el contrato, varía, depende de lo que diga el contrato, pero usualmente son periodos que van entre 3 y 6 meses. Pero Muy bien. depende, puede ser menos, puede ser más. Entonces, todo depende de la muñeca que tenga la Municipalidad de Lima para poder llegar a un buen puerto en la renegociación. Entiendo. ¿Y cómo es el proceso de renegociación? O sea, para entenderlo un poquito mejor para los que nos están viendo en estos momentos, para los que no Bueno, sabemos. la renegociación, sí, la renegociación se parece a cualquier negociación, lo único que se llama renegociación porque ya se asume que el contrato se negoció antes. Entonces ya se celebró y ahora quiero renegociar los términos, pero no se diferencia en la experiencia que cualquier oyente haya tenido cuando ha tenido un contrato y ha tenido que sentarse a cambiar los términos del mismo por acuerdo de las partes. Se van a sentar en una mesa, van a ver posiblemente abogados, van a intercambiar posiciones, van posiblemente a intercambiar argumentos, le van a decir, mira, tu contrato tiene problemas, tu contrato tiene tal o cual problema, el otro le dirá, no, no lo tiene, y en esa negociación pueden cambiar los términos del contrato, lo cual incluye o podría incluir los peajes siempre que se pongan de acuerdo. Ahora, cuando se dice incluye los peajes, se baja el valor, pueden proponer bajarle el valor a lo más mínimo. ¿Cuánto más o menos en este tipo de... No, eso depende un poco. Además, la renegociación de un peaje tiene distintos aspectos, ¿no? Como todo contrato, por ejemplo, yo podría negociar y decir, usted me baja el peaje, pero le voy a alargar el periodo de la concesión. Porque recordemos una cosa, y creo que ese es un elemento básico. Un peaje es la forma como el concesionario cobra los costos de mantener la vía, de haberla remodelado, de haberla ampliado, de haberla construido, más su... Eso es básicamente lo que hace el peaje. El peaje es la forma como yo me retribuyo el gasto que he hecho o el costo que he incurrido más la utilidad razonable que me corresponde. Eso está regulado en el contrato. Pero, digamos, entonces, por lo menos me tienen que cubrir usualmente los costos. Yo no conozco cuáles son los costos de cada una de las concesiones de las cuales estamos hablando, con lo cual no le puedo decir cuál es un poco el piso en el que se va a negociar. Pero Ujú. evidentemente la empresa no va a querer regalar el trabajo que ya ha hecho, la inversión que ya ha efectuado. Entonces, el paso siguiente, digamos, es
bueno, ¿renegocio a cambio de qué? Porque la renegociación es a cambio de algo. Entonces, por ejemplo, se puede ampliar el contrato y decir, mira, ahora ya la concesión no dura, estoy hablando en abstracto porque no conozco los detalles de todos los contratos, la concesión ya no dura 20 años, ahora va a durar 25. Entonces te bajo el peaje, pero te doy más plazo, por ejemplo. O te bajo el peaje, pero ya no me tienes que hacer tales o cuales obras. Entonces me bajas la cantidad de obras que haces, con lo cual te baja tu costo, entonces yo te puedo bajar el peaje. Si te alargo el plazo de duración del contrato, entonces voy a cobrar menos, pero voy a cobrar más tiempo, con lo cual podría ser que recupere parte del costo a través de peaje más bajo, pero más cobrado durante más tiempo. Y así las opciones son casi infinitas, ¿no? O sea, uno puede imaginarse distintos asuntos. Podría ser, me parece muy difícil que eso ocurra, que el concesionario diga, basta bajar el peaje, pero yo te voy a dar un subsidio. O la municipalidad diga, yo iba a recibir una cantidad de dinero según el contrato, ya no voy a recibir esa cantidad a cambio de que bajes el peaje. Hay distintas opciones. Como en todo contrato, hay muchas formas de renegociar. Y pongámonos en el peor escenario. ¿Qué pasa si se van al arbitraje? Bueno, si se van a un arbitraje, nombran 3 árbitros, tiene que haber una discrepancia jurídica, económica, que tiene que discutirse, y allí el tribunal arbitral funciona básicamente como un juez. Son jueces solamente que son privados, nombrados por las partes, y ese tribunal decidirá la controversia que se plantee. Hay controversias que se han presentado referidas a la nulidad del contrato o nulidad de ciertas estipulaciones del contrato, y los árbitros han tenido que decidir sobre eso, o van a tener que decidir sobre eso. Entonces, es básicamente un juicio. Un arbitraje es básicamente un juicio en el cual van a discutir qué dice el contrato, qué se ha aprobado, qué no se ha aprobado, si hay alguna nulidad que se pueda discutir y cuál es la consecuencia de esa nulidad. Claro, nosotros no sabemos, como usted bien dice, los detalles de esos contratos, pero en esta posición en la que estamos podríamos perder claramente por incumplir un contrato si nos vamos a un arbitraje. Claro, lo que se va a discutir, y un arbitraje, como en cualquier juicio, lo puede iniciar cualquiera de las partes. Es decir, lo puede iniciar el inversionista, por ejemplo, si no le permiten cobrar el peaje que se había establecido o no le pagan alguna cantidad que le están debiendo, y viceversa, también lo puede iniciar la municipalidad reclamando que el contrato no se interpreta de la manera que dice el inversionista, o que lo que se pactó no es válido, ¿no? Y entonces ahí dependerá lo que va a pasar. La función principal de un tribunal arbitral en este caso es ver que se cumple el contrato. Básicamente esa es su función. Y entonces la discusión entre las partes es, o el contrato no vale, no se puede exigir, o se exige, pero en estas condiciones, o en estos términos. Por ejemplo, podría haber una discusión de que el peaje está mal calculado, se quiere cobrar, entonces podría haber una discusión. Pueden haber muchas discusiones diferentes, dependerá de las estrategias legales de los abogados. Muy bien, vamos a ver entonces cuáles son los próximos anuncios de parte de la Municipalidad de Lima. Mientras tanto, hoy Rafael López Aliaga, alcalde electo, ha dicho que se va a renegociar. ¿Bajo qué términos? Todavía no conocemos, pero seguramente más adelante lo vamos a conocer. Muchas gracias, doctor Buller. No, de nada, muchas gracias a ustedes. Bien, hemos tenido la explicación entonces del abogado experto en contrataciones, Alfredo Buller, que estaba con nosotros hablando básicamente de cómo es el proceso de los peajes. Interesante entonces el punto de vista. Todo va a depender también de lo que diga, lo que responda a las concesionarias. Hay un contrato vigente y no es tan fácil decir que se van a anular. Por el contrario, eso tiene que ser conversado y si no se llega a un acuerdo, se van al arbitraje. Lo hemos escuchado. Entonces nosotros vamos a regresar más adelante con más información.